Chimashikuna. Soy Jorge Luis, esto es Turismo Tayta en Babura, desde Caraloch. Venimos desde hace algún tiempo nuevamente para el aprendizaje del Quichua. Para las personas que ya han estado siguiendo en la página de Facebook, tanto en Turismo Tayta en Babura S, y por supuesto a quien me sigue en YouTube como Jorge Luis Montalvo, Córdoba. Muchísimas gracias. Ahí hay algunos videos de Quichua. Y hoy, después de algún tiempo, vamos a retomar ya el aprendizaje, prácticamente la pronunciación. Si quieres saber un poco más de las palabras que estoy colgando consecutivamente en la página de Facebook, por favor, entra a Facebook, Turismo Tayta en Babura S, y sigue. Ahí vamos a estar aprendiendo y con sus respectivos significados, tanto en español y en inglés. Así es que iniciamos. Vamos a aprender hoy, vamos a tener esa oportunidad de aprender lo que son los uiwakuna, ¿sí? Entonces aquí sigue por favor todo lo que está aquí. Vamos a ir pronunciando los animales o cómo se conocen a los animales en Quichua. Hay algunos animales que de por sí nosotros sabemos. Hay otros que incluso los mismos quichuas no es que lo practicamos mucho. Por ejemplo, alcu, misi, que son los animales con los que se convive. Atalpa, cuy, ¿qué más? Huagra, ¿sí? Hay otros animales con los que se convive, por ejemplo el conejo. Por más quichua hablante que seamos, nosotros no es que comúnmente decimos cuno, ¿sí? Entonces esto también hay que ser muy claros. También jampato, que es sapo, oculta, que es pato. Eso tampoco nosotros no tenemos acostumbrado a estar hablando en el idioma que es, por el mismo hecho de esta fusión cultural en el que vivimos. Pero no está por demás saber y tratar de poder decir, si es que hablamos en Quichua algunas palabras, y si no, pues académicamente hay que saberlo. Entonces mira todo lo que está aquí y vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos con la primera imagen que tú estás viendo, ¿sí? Por ejemplo, iniciamos con esa imagen. Generalmente eso no es que vamos a ver acá, pero sí en las películas o en África o en Asia, bien, ¿sí? Singangu, ¿ya? Singangu. Por ejemplo, escucha bien, Singangu, eso es elefante. How do you say elephant en Quichua? Es Singangu, ¿ya? Singangu. Ahora, vamos con el otro que es jampato, como les decía, ¿sí? Jampato. Por ejemplo, bueno, Singangu, la Singangu, imaginen, la K se pronuncia como una especie de G, Singangu, ¿ya? Singangu, eso por favor. No se olviden, la escritura es una y la pronunciación es otra, es más o menos parecida a lo del inglés. Vamos con jampatu, que es la siguiente imagen. Jampatu, que es sapo, or how do you say sapo en Quichua, es jampatu. La H, ojo, se pronuncia tal cual una J, igual que el inglés, ¿sí? Jampato, ¿ya? Así es que aquí tienen sus apuntes para que puedan escribir y la pronunciación siga. Vamos con otro animalito que no es que comúnmente lo vemos acá. Jampatu sí que lo vemos acá muchísimo, pero vamos con el siguiente animal que es sunikunga. Sunikunga. Miren, la pronunciación de la última K, o sea, la última sílaba, es como la G, sunikunga. Sunikunga, ¿ya? Como la G, sunikunga. Ojo, ¿ya? Pronunciación y escritura difieren. Sunikunga es jirafa. How do you say giraffe in Quichua? Es sunikunga. Vamos con otro, que está el tercer animalito que ustedes ven. Es un animal muy conocido y hasta película se ha visto de este animal, ¿sí? Vamos con... Esto sí se parece. Se parece prácticamente en inglés, español y en Quichua, ¿sí? León.
Tienen que saber que en quichua nosotros no ocupamos las 5 vocales, sino solo las 3. Es por eso que aquí se dice lion, ¿ya? En español es león. Y how do you say lion en quichua? Es lion, ¿sí? En inglés es lion, o la pronunciación y la escritura difieren. Pero en quichua, en este caso, es tal como se pronuncia, lion, ¿sí? Lion, ¿ya? Y vamos con otro animalito que es muy conocido. Comúnmente en quichua hay algunos que tienen ese nombre. Vamos con amaru. How do you say snake en quichua? Amaru, que es serpiente, ¿sí? Tal como se pronuncia, es así. Escritura y pronunciación, lo mismo, amaru. Vamos con la siguiente, que es un animalito que obviamente, bueno, en nuestro medio no es que lo vemos. A diferencia del amaru, que sí existe en nuestro medio, pero el kasha, ¿sí? Kasha cuchi, esa no lo vemos por acá, ¿sí? Hablamos del puercoespín. O how do you say porcupine en quichua, ¿ya? Entonces es kasha cuchi, ¿ya? Los quichua hablantes ya ven esta relación que se pone, ¿sí? Puerco espín, literalmente es traducción del español al quichua. Kasha cuchi, ¿por qué? Porque espín viene de espinas y ese es kasha, y puerco es cuchi, por eso kasha cuchi, ¿ya? Ahí está. Kasha cuchi, eso se puede traducir literalmente y eso es kasha cuchi, puerco espín, o en inglés porcupine, ¿ya? Espero que esté pronunciado bien, ¿ya? Entonces, esos son los animalitos que hoy hemos visto. Son 6 animales. Ahora, en otro video vamos a estar viendo los restantes. Por favor, sígueme. Como te digo, aquí por YouTube vamos a estar aprendiendo las pronunciaciones de algunas palabras que difieren en la escritura, pero para que ya tú estés adelantándote para aprender el quichua, algunas palabras muy básicas, por favor sigue a @turismo Tayta S en Facebook y por supuesto en YouTube Jorge Luis Montado Córdoba. Ahí podemos seguir aprendiendo un poco más de este idioma, que no es solamente de los quichuas, sino más bien de todas las personas que podamos aprender. Eso es todo. Así es que muchísimas gracias. Soy Jorge Luis. Esto es Turismo Tayta Imbabura Pucaraloch y vamos aprendiendo el quichua, ¿ya? Y si quieren venir acá, pues mejor aprendemos de frente, ¿sí? Nada más. Así es que nos vemos. Tu paration.